Bienvenidos a una nueva temporada de Océano de Datos, el espacio donde conectamos curiosidad, conocimiento y tecnología para acercar el mundo digital a más personas. Episodio 3. Iniciar y construir una carrera en seguridad de aplicaciones. Son todos bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Océano de Datos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que el mundo debería de conocer. Sabemos que ahorita hay mucho sobre el tema de inteligencia artificial, de datos, desarrollo web, desarrollo móvil, pero también hay un tema muy importante que está pasando desapercibido por los estudiantes, por los jóvenes, incluso la gente de los rubros que acabo de mencionar, que es la ciberseguridad. Esta rama es sumamente importante, no solo para los que están especializados, sino para el público en general, porque al final todos somos partes claves de este organismo que tenemos que hacer seguro y de alguna u otra forma tenemos que sernos responsables de todo esto. Y es por eso que el día de hoy no solo vamos a ahondar un poco sobre la experiencia del invitado, sino también hablar un poco también de la responsabilidad que cada uno debe de tener en su empresa o en el lugar donde cada uno labore. Y bueno, con ustedes el día de hoy aquí tengo a Michael. Michael, ¿ahí podrías comentar un poco de quién eres, a qué te dedicas? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Michael Ordóñez y en las redes sociales soy Heisenhack. Ya hablaremos un poquito por qué el nombre. Y a lo que me dedico es a asegurar todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde su concepción hasta que están desplegadas y la aplicación que puedes ver o en tu mano, en tu celular o en la computadora mediante un navegador. Mi labor básicamente es hacer que la aplicación nazca segura. Eso es. Sí, mire, yo hace mucho tiempo me acuerdo que fue una charla, y esto antes de empezar a ahondar con las preguntas del día de hoy. Me acuerdo que ese tiempo fue a algunas charlas en las que comentaban, por ejemplo, de que las aplicaciones que actualmente están en la Play Store, el App Store, en sí, quien no ha intentado instalarse algo que no está, sabrá que existen plataformas para poder descargar todas estas versiones. Me acuerdo que también decían que por medio de eso lo descargabas y podéis inyectarle el malware para que de alguna forma quede indetectable y otras personas cuando quieren instalarlo puedan meter fácilmente un virus a su celular. Y lo curioso es que de todo esto es que se habla mucho de ataques a computadoras, creo que lo más común que hay actualmente, pero lo que poco vemos a veces y priorizamos también es nuestros dispositivos móviles, porque en sí actualmente no conozco gente que tenga un antivirus o forma de guardar su seguridad en su dispositivo móvil. Y son más propensos por ese lado a dejar que cualquier ataque entre. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, justamente de ahí tocaste dos puntos que usualmente no se tocan mucho cuando se habla de ciberseguridad, porque más los temas que se suelen tratar es de phishing o cómo de detectar más a un nivel como de usuario. Entonces, si bien es importante, porque bueno, al final todos somos los usuarios, lo que podemos hablar de repente hoy día es un poco más de las aplicaciones un poco más empresariales, ¿ya? No tanto las que hacemos por hobby, sino ya las que tienen una estructura ya predefinida, tienen que entregar cierto valor al negocio. Entonces, habías mencionado el tema de las aplicaciones que se suben a la Play Store o al App Store. Sí, ahí usualmente yo también recuerdo que había páginas que ahorita no me acuerdo el nombre, en donde podías descargar versiones antiguas de cierta APK aplicación Pure, para obtener. Exacto, APK esa. Pure es uno, no me acuerdo de los otros, la verdad. Sí, y para ser sincero, yo también había probado algunas aplicaciones diciendo, bueno, esta función estaba antes disponible en esta versión y ahora ya no. O incluso para YouTube o todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces por desconocimiento lo que hacemos era, bueno, es una versión anterior, quién sabe qué puede tener, ya, pum, no importa, y nos la descargamos. Y ahí pues ya te imaginarás que por algo el proveedor, la empresa, ya cambió de versión, ya subió de versión, entonces no es muy recomendable que nos descarguemos esas cosas de allí. Ahora, eh, habías mencionado también el otro punto que era sobre las aplicaciones y bueno, igual ya le iremos tocando, entonces eso nomás
para comentar. Respecto a eso, mi opinión es de que, de hecho, no todas las personas, o hay pocos profesionales que nos dedicamos, al menos en Perú, porque sé que en otros países hay más, que nos dedicamos a la parte de la seguridad de aplicaciones, porque ya como lo vamos a comentar con las siguientes preguntas, es una combinación de varios roles que actualmente está siendo muy demandado. Sí, he visto unos perfiles de personas que han tomado esta ruta, pero no es como que algo que te forme en la universidad o un lugar específico, ni Ujú. es algo que uno mismo ya busca. Pero según tú, Sí, ¿cómo es totalmente. que una persona, se puede decir, ya está listo para esta rama en específico de la ciberseguridad? Sí. Ahí para que los chicos, las personas que están viendo esto puedan entenderlo, el área del que estamos hablando es seguridad de aplicaciones o application security. Y también tiene pues su combinación o su solapa con DevSecOps, que ahí vamos a hablar también para ver qué es eso y si es que actualmente se usa o no, ¿ya? Y como lo comenté, se encarga de asegurar todo el ciclo de vida desde el inicio, desde la fase de diseño, en donde puedes encontrar prácticas como el modelado de amenazas, en donde hay varias herramientas que puedes usar como OWASP el Threat Dragon, si no me recuerdo, o Iris Risk, por ejemplo, ya que son herramientas súper conocidas en donde nos ayudan a que desde una fase temprana ya puedas tú identificar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una aplicación ya tú tienes tu sistema de recuperar contraseña? Ya, entonces, ¿qué pasa si para ese sistema tú has puesto un correo de backup? Entonces, ahí cuando tú te olvidas la contraseña, tú ingresas ese correo y vamos a suponer que ese correo es de, no sé, Gmail, ya, el correo secundario. Ya. Ahora, si es así, si también te olvidaste el de Gmail, tú habrás puesto de repente un correo de Amazon. Ya. Y eso justo es algo que pasó hace como 10 años, en donde por una serie de encadenamientos de correos de backup, ya, tú solamente tenías que agregar tu tarjeta de crédito y tú podías recuperar el acceso a tu cuenta de Amazon, ¿ya? Porque la única forma de verificar que eras tú era como colocando los últimos 4 dígitos de tu tarjeta de crédito. Entonces tú agregabas una tarjeta de crédito simulando que querías agregar una tarjeta de crédito, la tuya, y recuperabas el acceso a esa otra cuenta. Lo he explicado súper resumido porque se necesitaría de repente un poco de gráficos, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces si vemos los sistemas aislados, es muy difícil identificar las amenazas. Entonces, es muy importante entender a nivel global, incluso no tanto a nivel técnico, porque eh, también es importante entender a nivel de negocio los casos de uso para a partir de allí podamos identificar debilidades como esa que estoy comentando. Y así como esas, hay muchas otras que de repente ya están súper conocidas como por ejemplo implementa MFA, no sé, que ya son cositas que uno ya más o menos sabe por la misma experiencia del área o porque lo hemos visto de repente en un video o leído en algún libro. Pero aquí con lo que quiero que se queden es de que el modelado de amenazas, yo sé que cuesta tiempo y hay que, y hay que gastar un poquito de las horas de varios roles, pero es muy importante porque necesitamos obtener distintos puntos de vista y entender muy bien cómo se usa los casos de uso, ¿ya? Y a partir de ahí ver qué cosas podrían salir mal. Y a partir de eso ya tienes al menos una buena base para que puedas empezar. Y así, eso es la primera fase, ¿ya? La fase de diseño. Interesante, ¿no? Todo lo que comentas, la verdad. Sí, es muy importante todo este tema de la ciberseguridad en las aplicaciones. Más que nada, no sé exactamente cómo estará el porcentaje hoy en día, pero si nos damos cuenta, cada vez están aumentando más las aplicaciones móviles. Eh, diría que en algún punto llegaríamos a una cantidad similar a la que son las cantidades de páginas web. Y Sí, preocupa porque, como nuevamente digo, o sea, de por sí vemos constantemente diferentes tipos de ataques, diferentes tipos de estilos de ataque hacia las computadoras por medio de las cookies que tienes de un navegador. Y no es como que veas que alguien en su móvil va al navegador y borra las cookies de lo que ha buscado en su celular. Nadie hace claro. eso.
Es cierto, es Con los cierto. ajustes abres tu celular, ves y eso y listo. Y lo cierras y listo. Y- cosa curiosa que justo voy a rescatar de aquí. Me acuerdo que un ataque que le hicieron al dueño de Amazon fue por medio de WhatsApp. Le enviaron una imagen y la imagen por medio de estenografía, que es para poder ocultar información dentro de un archivo, en este caso una imagen, tenía código malicioso y por medio de eso pudieron acceder a la información y pudieron chantajearlo para que obtengan ciertas cosas. Al final se negó y al final soltaron la información. Pero es muy curioso todo esto porque nuevamente, como digo, o sea, la forma al menos como atacan por medio del dispositivo móvil es mucho más sutil porque el usuario no va a sentir como que tanta desconfianza. Aun si fuera cualquier página que Claro. fuera, igual no tiene mucha desconfianza. Al menos en tu computadora, sabes a qué páginas ir y no ir, o hasta te pones bloqueadores, tienes antivirus que te protegen. Pero si ese comportamiento se mantiene y lo extrapolamos a un dispositivo móvil, será lo mismo que nada. Y al fin y al cabo, si ambos dispositivos están en la misma red Wi-Fi y lo que busca el atacante es entrar a tu equipo, y encima tu Wi-Fi ni siquiera tiene seguridad, por ese medio también podría entrar y al final malograrnos la vida a todos. Hasta no sé, no conozco tantos ataques de ciberseguridad de empresas, pero diría que incluso sería una forma más rápida de entrar a una empresa y ver el secreto comercial de la empresa. Sí, Sí, sé incluso que ahí, todo es una película. sí, totalmente. Puede sonar a película, pero justo yo me he ido notando ahí en lo que comentabas varios tipos de ataques, en donde, por ejemplo, igual un poco me gustaría ahí ampliar el concepto de aplicaciones, porque cuando hablamos de aplicaciones, nos referimos tanto a aplicaciones de ediciones móviles como aplicaciones webs, ¿ya? Entonces, aunque incluso ahora último la mayoría de las aplicaciones no deberían guardar lógica dentro de la misma APK, ¿ok? Porque igual por medio de ingeniería reversa u otras técnicas más avanzadas se puede llegar a obtener cómo está hecho pues tal función y a partir de ahí pueden obtener datos. Entonces, en general lo que se tiene es en en las empresas ya un poco más maduras, porque ahora sabemos que hay startups y las startups también es otro mundo porque ya empiezan con lo que es no code, ¿ya? Y ese también es otro mundo que ya le hablaremos de repente en otra ocasión, pero ahorita vamos a hablar un poco de aplicaciones que tienen grandes equipos detrás, grandes presupuestos. Entonces, un ataque que también es muy común es el ataque a la cadena de suministros, ¿ya? Y eso es, también se puede entender como cuando tú usas, por ejemplo, una librería o un paquete de Python, no sé, por decir el lenguaje más, de los más conocidos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ese paquete que tú estás usando justamente tiene alguna vulnerabilidad o debilidad o algo? Entonces, hubo bueno, hay varios incidentes que pasaron en estos últimos años en donde comprometieron la librería de origen. Pues imagínate, esa librería estaba soportada por algún pata que es independiente, investigador independiente, que está trabajando, pues, no sé, en Irlanda solo, ya pues, y solamente él es el dueño, el único contributor de su repositorio en GitHub. Entonces, lo engañaron mediante correos, el pata estaba medio cansado, estresado como todos los del área, y agregaron más contributors a ese proyecto. Entonces, fue un ataque brutal, ya con un montón de nivel de orquestación, por así decirlo, pero lo que ocasionó fue que todas las empresas que usaban ese paquete ahora estuvieran susceptibles a ataques. Entonces, imagínate pues, y más aún cuando son empresas del rubro financiero, por ejemplo, no sé, bancos, ¿ya? Tú no tienes un solo microservicio, ¿ya? Ya hablaremos de repente un poquito más de microservicios, arquitecturas, ¿ya? Patrones de arquitecturas en donde tú usas de repente un paquete, pero en varios microservicios. Entonces, a ver si te sale hoy, ¿cuánto tiempo te demoras tú en parchar tus 5000 microservicios para que ya no estés tanto en riesgo? Es un trabajo enorme, más aún porque lo que cuesta contratar gente capacitada, cubas, developers, DevOps.
roles de producto, como POs, los de Agile, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, ¿ya? Pero es el rol que te pregunta, hey, ¿cómo vas? Y te pone dailies, ¿ya? Ese rol. También en empresas ágiles es muy común que se trabaje mediante squads. Entonces, para hacer un solo cambio y que llegue hasta producción, o sea, del, de que esté desde la máquina del desarrollador hasta que llegue a tus manos, la actualización, pueden pasar hasta, bueno, en sí pasan días, muchos días. Son pocas las empresas que, que hacen pases tan rápidos como, pues, no sé, 2, 3 días o incluso se dice que hasta horas. Creo que Mercado Libre es una de esas, u otras startups, pues así de nivel top. Pero lo que quiero aquí es que puedan dimensionar lo difícil que es remediar una vulnerabilidad o al menos parcharla en lo medida de lo que sea posible, desde el punto en que sale, tú te enteras y le avisas a toda la empresa, hey, hay que hacer un cambio en los 500 o 5000 microservicios que tenemos. Entonces, ese es uno. De ahí ataques de Wi-Fi en las empresas, muchas veces, ¿ya? Em, Dentro de la misma red Wi-Fi, ¿ya? Se pueden encontrar algunas redes Wi-Fi que no están muy seguras, que digamos, ahora a eso súmale el teletrabajo, en donde usualmente yo suelo trabajar en mi casa, entonces normal, pues porque uso mi internet y sé que pues no hay nadie más, ¿ya? Entonces, pero imagínate si vas a un Starbucks y aquí lo recomendable igual siempre es que uses tus datos, pero si viajas, pues a veces no vas a tener siempre datos, entonces tienes que colgarte de alguna red Wi-Fi. Entonces ahí que seguro ya la mayoría conocerán que tú puedes interceptar tráfico en una red Wi-Fi, incluso puedes llegar a leer qué está pasando por allí. Esos dos son algunos de los puntos que rescato de los tipos de ataques que puedes identificar en aplicaciones así grandes, ¿ya? De empresas. Sí, está muy interesante todo lo que has comentado, la verdad. Cuando siempre hay que tener y cuidarse de las redes públicas, la verdad. Hay un montón de ataques que hacen por ahí y encima uno al final ni se da cuenta. Mayormente a veces también suele pasar en aeropuertos, porque hay personas que por Claro, la prisa quieren, quieren hacer una transacción y mandan el pago y justo ahí detectan ahí la transacción, detectan los datos de la tarjeta y lo que empiezan a hacer es empezar a robar la información para poder luego ellos duplicarla y robarle a la persona. Que es triste sí, porque al y final no sé cómo se puede solucionar todo eso. sí, es un tema también ya de conciencia y pucha, sí, es una chambaza que alguien tiene que hacerse cargo de eso. Sí, Igual ahí justo estabas comentando, eh, yo quería mencionar otro tipo de ataque que también, más que tipo de ataque, es otra de las formas en que para los que quieran encontrar vulnerabilidades, ya, yo que estoy del lado de cómo se crean las aplicaciones, ya, algo que pueden ver es tipo vulnerabilidades de lógica de negocio. Por ejemplo, muchas veces cuando tú quieres obtener un producto, ya sea, no sé, en un servicio o algo con alguna entidad financiera, ¿ya? Yo he visto casos incluso en donde tú puedes, por ejemplo, no sé, si quieres cotizar un producto X, ¿ya? Que te vale, no sé, 50 soles, ¿ya? Y tienes un producto B, ¿ya? Que vale 10. ¿Ya? Cuando tú interceptas el request mediante Bursup o cualquier otro tipo de proxy, ¿ya? Tú a veces, bueno, no deberías encontrar que el valor del monto tú lo puedes editar, ¿ya? Esos valores del precio deberían estar detrás, o sea, en el backend, y se deben poder extraer consultando el ID del producto y que el ID del producto pueda jalar el monto. ¿Qué pasa? Que a veces cuando tú interceptas un request, ya encuentras ahí el valor de precio. Algo que puedes probar fácilmente es qué pasa si en lugar de 50 pongo pues 10. ¿Me funcionará? Sí, ¿no? Y ahí ya puedes de repente obtener un producto financiero de X cosa a un menor valor.
Esas cositas son, por ejemplo, las que deben aparecer en un modelado de amenazas, o al menos en un ethical hacking, ya cuando ya esté listo para salir, en donde ya no debería salir muchas cosas. Pero son cosas que pasan. E incluso en las entidades del Estado se pueden encontrar cosas recontra comunes como cross-site scripting. Entonces, pucha, imagínate. Eh, entonces, lo que acá se puede entender es de que muchas veces por la misma rotación de personal o por la contratación un poco apresurada de personal, no se contratan personas de repente tan capacitadas, o de repente incluso se contratan prometiéndoles capacitarlas, pero al final la capacitación en cuanto a ciberseguridad, más aún de aplicaciones, nunca llega, o ese rol de repente no hay. Y cuando digo ese rol me refiero a lo que pues yo hago, que es de asegurar todo el ciclo de vida, en lugar pues de que lanzar, y después que ya lanzas en producción recién haces las pruebas de seguridad, lo cual te va a costar muchísimo más ya remediarlo posterior a que ya lo identifiques antes, y ya con eso pues, te ahorras tus dolarcillos. Sí, mira, justo lo que mencionaste sobre lo de los el cambio del dinero, del monto. Me acuerdo que el año pasado, entre el año pasado y hace 2 años, hubo un caso de una persona que no creo que haya hackeado la página, pero me acuerdo que alegó de que había un producto muy caro, no me acuerdo cuál era. Este, él lo había encontrado a tantos dólares y al final la página revisó todo el historial y al final sacaron de que no, eso no era posible y el pata lo denunciaron por querer los productos a un precio barato. Por poner un ejemplo, digamos que está $10,000 y él lo puso a 1,000 y se compró encima 5 de esos. Ni siquiera se compró uno, se compró 5. Como diciendo, voy a aprovechar la oferta. Aquí en Perú ha pasado, no es tanto no creo que sea tanto por hackeos, sino más que nada por errores cuando salen a producción, en los que al Claro, final las personas se equivocan y sale a la venta un producto y sale que en vez de estar tal cifra, le mochan 2 ceros o un cero y la gente, como somos aquí muy vivos o astutos, suelen comprarlo. Y lo malo es eso, porque al final la empresa se tiene que ser responsable y a veces también, como digo, o sea, como ya hay precedentes, otros pueden alegar de que eso no fue culpa suya, que ha sido culpa de la empresa. Y como lo dices, o sea, y con lo que mencionas, obviamente también dejaría también precedente a que fácilmente un ciberatacante también asuma de que es de que es responsabilidad de la empresa porque simplemente lo programaron mal y no es culpa de él. O sea, se podría ver de esa forma también. No solamente se tiene que enseñar bien todo esto para que se eviten estos errores a futuro y que más personas puedan aprender. Y mira, enfocando un poco de esto y yendo un poco también en las preguntas que también te tenía, porque bueno, todo esto lo hemos hablado un tanto entretenido también en base a lo que has comentado sobre tu formación en ciberseguridad. Pero antes de empezar, también quería que me comentaras y el público también, ¿cómo es que empezaste en esta área? Porque todos siempre tenemos una historia de cómo empezamos en algo. ¿Cuál fue tu historia? sí, es justo antes de responder eso. Y de hecho, eh, cuando tú haces que un sistema funcione de una manera que no estaba hecho para eso, de hecho, eso ya es hackear. Y por eso la palabra de hackear no solamente se limita al rubro tecnológico, sino a cualquier cosa. Obviamente ya con las redes sociales ya todo lo que hagas diferente ya es hackear, o sea, sí y no, pero ya entiendes el punto. Y también incluso me has hecho acordar de algo que antes de comentar mi historia. Es que, por ejemplo, en cierta monedero, billetera virtual, había una API ya expuesta en donde tú podías hacer algo tan divertido, vamos a decirlo, como eliminarle la cuenta a cierta persona. Y su API estaba ahí ya, expuesta, sin necesidad de controles ni nada. Entonces, donde que tú querías acceder pues a tu cuenta de X lugar y de un día para otro ya te sale que no puedes acceder y justo querías hacer un pago, pues imagínate, ¿no? El nivel de impacto. Bueno, en mi caso, yo
en mis tests vocacionales siempre salían que era algo de computadoras y dije, bueno, pues no, habrá que seguir lo que dice el psicólogo. Entonces me puse a buscar en varias universidades qué cosas relacionadas a computadoras habían y habían varias universidades y varias carreras y al final me decidí entrar por electrónica, ¿ya? Entonces, y vi muchos comerciales de varias universidades en donde te prometían que ibas a hacer un robots o cosas que podías enviar a la luna o cosas así, así fantásticas. Que luego entrando en la carrera uno se da cuenta de que dice, oh rayos, para eso no es tan fácil. Necesitas, aparte de presupuesto, dedicarle varias horas. Entonces, justo en la universidad en donde yo estaba, que era la UTP, UTP, toda la vida. Entonces, yo empecé en electrónica, ¿ya? Al comienzo obviamente sí sufrí con los cursos de mates, sin embargo, la misma carrera de electrónica te enseña que la matemática al final sí sirve para cosas muy importantes, la física, todo eso, porque con matemática incluso tú podías hacer para ponerlo súper simple, con ciertas fórmulas matemáticas escritas mediante programación, tú podías generar ciertas ondas, ¿ya? Digitales o analógicas, ¿ya? Y eso al final se transformaba pues en que algo tan simple como que te prendiera un LED o podías hacer girar un motorcito que hace pues algo así, nada más. Cosas súper simples, pero que ya cuando lo escalas son los principios básicos pues de máquinas enormes y un montón de cosas. Entonces yo estaba ahí súper fascinado, avanzando en la carrera y de ahí me di cuenta de que por, no sé, cosas de la universidad lo estaban orientando mucho a lo que es mantenimiento de máquinas médicas. Y dije, rayos, o sea, no está mal ya, pero ¿en dónde están los robots y todas las cosas locas que prometieron? Entonces decidí cambiarme de carrera y estaba entre varias carreras software. Ahí estaba redes y seguridad informática. ¿Eso era en qué año? El 17 creo, que no se llamaba seguridad informática o ciberseguridad como le llaman ahora, sino se llama ingeniería de seguridad y auditoría informática. Que incluso mis padres nunca llegaron a acordarse el nombre de la carrera por completo porque era tremendo nombre. Entonces, y así fue como me cambié. Lo que sí me sirvió un montón fue la base de electrónica, de arquitecturas, de computadoras, sistemas operativos, cómo se comunican las computadoras entre sí, en redes, ¿ya? Que puede sonar súper aburrido cuando le empiezas a estudiar, pero aquí un consejo que a mí me sirvió es que cuando de repente la clase te cuesta mucho, es mejor que vayas. En tu universidad hay algo llamado sílabo y en el sílabo abajo hay unas cosas llamadas referencias. Entonces, anda ahí, checa esos libros y son libros de texto técnicos, pero aunque tú no lo creas, tienen ejemplos mucho mejores. Sus ejemplos son mucho mejores que los de algunos profesores. Entonces, te hacen analogías precisas que tú dices, ah, con razón, así funciona esto. Y ya te da una muy buena base, tanto para sistemas operativos y para redes. Eh, yo tengo dos incluso que hasta ahora lo vuelvo a consultar para ciertos conceptos. Ya. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero ya si quieren, después dejamos en los comentarios los nombres. Y así fue como me cambié de, pues, electrónica a lo que es seguridad informática. De ahí, para conseguir mi primer trabajo, bueno, pues ahí el consejo es que para su primera chamba, pues estudien y es mucho más fácil que la universidad te dé una manito con alguna referencia o algún papel, que fue en mi caso, y ahí es donde ya puedes al menos acceder ya a un lugar en donde ya te paguen, al menos las prácticas. Eso. Interesante, ¿no? Interesante camino para llegar a la carrera en la que estás actualmente. Justo el año pasado, hablando un poco con otro especialista en el rubro, estamos hablando de esto de la formación universitaria versus la formación empírica, que justamente en los episodios anteriores que no trataban de ciberseguridad, también llegué a tocarlo, que era que al final toda persona que entra al área tech en general,
tiene que haber entrado porque, uno, le guste y dos, porque es autodidacta. Porque esta chamba es de buscar continuamente información. Bueno, también depende de algún área, pero tanto, por ejemplo, inteligencia artificial como temas de ciberseguridad, no puedes estar desactualizado. Porque esto es de constantemente ir investigando, que sale algo nuevo, tienes que estar al tanto, ya se venció tal cosa, tienes que estar también al tanto, de que han vuelto a los ataques a la tipo versión vieja escuela también. Pero al final, todo lo que se ha usado, como también todo lo que está nuevo, puede llegar a usarse en algún momento en un dispositivo móvil. Hay cosas que Ujú. ya obviamente están parchadas, pero es curioso todo en realidad cómo se va formando y cómo el perfil de una persona que va para el mundo tech ya se va perfilando cada vez más. Eh, y así, o sea, como lo mencionas, o sea, son muchos fundamentos que en el momento el estudiante dice, como que no me va a salir a la larga, pero de alguna u otra forma nos damos cuenta que nos sirve nuestra formación, porque nunca sabemos cuándo lo podemos usar. Al final también, por ejemplo, hay ciberseguridad para IoT, que es para el tema de los dispositivos inteligentes, que al final yo no suelo adoptar mucho eso, no sé si tú sí, pero es que el tema es que es prácticamente abrir más puertas a tu casa o a donde tú estás para que te ataquen. Es lo que yo a veces suelo pensar, porque de por Sí, sí lo que menos la gente hace es que esos dispositivos inteligentes les ponen seguridad, les cambian al menos las contraseñas que vienen por default. Y por medio de eso es que a veces entran a vulnerar una red Wi-Fi de una casa o de un lugar en específico. Hasta recuerdo hace no tanto tiempo, me acuerdo que me pasaba un video de Cisco, que era un ejemplo de un ataque en las que atacaban a una empresa para robarle la información y de paso eliminar todo el secreto comercial que tenía. ¿Cómo lo lograron? El caso era de que el atacante hizo una investigación de los usuarios, de los trabajadores que tenían las autorizaciones para cierta área en específico que él quería encontrar. Y lo que hacía es que se daba cuenta que había seguridad dentro de la empresa y no había forma de poder romperla. Lo que buscó fue un espacio donde ellos sean vulnerables. Y la encontré porque justo vi que todos los días en específico iban todas esas personas a jugar a una bolichería. Y la página web de ese lugar estaba hasta las últimas, o sea, como las páginas bien antiguitas que por ahí tal vez existen algunas, así claro. de vieja estaba. Y lo que hizo fue que dentro de esa página pudo hackear cierta información para que cuando la persona se logue pueda entrar a ese dispositivo. Lo que ellos hicieron fue que desde su computadora se loguearon, registraron ciertas cosas y ahí fue cuando el archivo malicioso se descargó sin darse cuenta. El tema es que obviamente un archivo así se iba a detectar fácilmente cuando entrara al sistema. Lo que hizo fue que una vez entrado al sistema, no se fue directamente a los servidores, sino que para entrar a la red Wi-Fi, lo que buscó en específico fue el servicio de ventilación, me parece que era, o el termostato en este caso, que en este caso era un dispositivo IoT porque era un dispositivo inteligente, y que él había investigado también previamente y que se dio cuenta que no habían cambiado la contraseña. Estaba por default y todo estaba en internet. Cuando lo entrevistaron decía, todo eso está en internet y fácilmente cualquiera lo pudo haber encontrado. Yo solo lo busqué por el modelo y encontré la seguridad. Ni bien entró por esa brecha, accedió a toda la información, la eliminó, eliminó el respaldo y según ahí el video que creó Cisco, que no es real o no sé si lo será, la empresa se va a la quiebra y la empresa competidora es denunciada por supuestamente haber hecho una especie de ciberataque a su empresa rival. Pero vemos cómo en sí abrimos muchas puertas o incluso inconscientemente nosotros somos parte de este sistema que siempre es vulnerable por algún punto. No existe un sistema seguro al 100%. Ujú. Y es, y como lo dije al inicio, es, o sea, responsabilidad de todos meternos en este papel, incluso como desarrolladores,
tenemos que meternos en el papel de aprender de seguridad. Porque al final, ¿de qué te sirve saber cómo crear una página web? Si al final tu página se va a caer con unos cuantos movimientos del código que alguien más haya hecho. O Sí, sea, sí, pero son cosas que aún todavía la gente siente que uno se lo toma en serio, hasta que le chanten ahí la demanda porque su página fue hackeada en un segundo. sí. Y más aún, por ejemplo, hasta en algunas startups peruanas que ya implementan pues IA para casi todo. Entonces, tú entras a su chat y solamente tienes que interceptar algunos requests súper simples y ya puedes ver incluso el prompt de origen, o sea, el prompt original que le dan al chatbot para que reaccione de cierta manera. Y ahí ya puedes empezar pues a sacar más cosas, pues, ¿no? Cuál es la API o no sé, a qué base de datos consumes y así. O sea, muchas veces cuando queremos ser un poquito más ágiles, de repente nos olvidamos de esa parte de la seguridad que, bueno, pues también se entiende que al final el negocio apura y presiona, pero hay que considerar siempre la seguridad. Incluso eso es un poco de lo característico de nuestro rol de las personas que estamos en seguridad, que para otras personas, por ejemplo, por otro rol, si te dejan la tarea de elaborar un sistema de archivos, tú puedes, por ejemplo, tú sabes cuando la tarea ya está hecha, cuando ya se finalizó. Vas a otro usuario y le dices, hey, ¿puedes acceder? Sí, check. ¿No? Pero tú, ¿cómo te aseguras que un sistema esté seguro? O sea, esa es una tarea más compleja. Lo que quiero decir es que las consecuencias de fallar en el rubro de ciberseguridad son muchísimo más catastróficas que en cualquier otra área. Que que tú no llegues o te retrases en sacar una funcionalidad, bueno, pues te pueden decir, oye, apúrate más o penalizar, no sé. Pero que tú falles en ciberseguridad, las consecuencias son gigantescas. E incluso te puede costar, incluso hasta el puesto, en, como ya se ha visto en algunas empresas recientemente. Sí, Gajes de sí, locución. sí. Son cosas que pasan, por desgracia. Sí, sí. Sí, es mucho la responsabilidad. No sé, pero igual tiene sus beneficios en sí. Es cierto, porque al menos en los roles hay muchos, por ejemplo, al menos en el rubro de arquitectura hay varias cajas, áreas donde puedes estar, ya, por ejemplo, datos, de ahí redes, aplicaciones, como yo. ¿Qué otra cosa más? Dispositivos finales como laptops, también que serían los endpoints, ya, ahí donde también detección y respuesta. Y ahora último, que también algo que pues ya era algo que se venía venir, es cómo implementas inteligencia artificial en tus aplicaciones de manera segura. Si ves, incluso no hay mucha literatura sobre eso. Hay poquita, sí, pero a nada, ¿no? Entonces, también es algo que la mayoría de las empresas ahora que están eh, desarrollando soluciones o cosas con IA, entonces, si es que estás en ciberseguridad empezando, ahí tienes de repente un área de especialización que no muchas personas saben. Y como recién está empezando, pues ahí puedes obtener de repente ventaja o más chances de conseguir algún trabajo. Que ya le están pidiendo, ojo, ya le están pidiendo. Interesante, ¿ah? Mira, y hay algo más que también quiero dejar aquí para los que escuchen este episodio. Y es que, a diferencia de otras áreas de desarrollo, en las que de alguna otra forma, como por medio de proyectos, puedes conseguir que te acepten en una empresa aún sin no tener tantos años de experiencia, el área de ciberseguridad es un área un tanto diferente, se podría decir, porque veo que siempre, y esto está la conversación con estudiantes, que siempre se piden certificaciones. ¿Qué sugieres tú? Según tu perspectiva, cómo crees que la gente se debería preparar para esto?
Según tú, ¿qué valor crees que les va a aportar a ellos a su futuro? Es una muy buena pregunta porque hay varios enfoques, ¿ya? Porque he conocido varias personas que de, de diferentes maneras han logrado entrar al, a lo que es el área de ciberseguridad o el área de TI en general. Entonces, primero, como vamos a poner el objetivo que es conseguir un trabajo en ciberseguridad o al menos en TI, ya para que saltes luego ya un poquito más fácil. Primero, en mi experiencia, lo que a mí sí me funcionó fue que, ok, estás o en el instituto o en la universidad, ¿ya? Y aquí no importa si es universidad o instituto, carrera técnica o eso, ¿ya? Sácate muy buenas notas, ¿ya? Porque eh, sin alguna experiencia previa, tu mayor carta de confianza o referente que te puede dar una mano es la institución donde estás estudiando. Entonces, debes aprovecharla y supuestamente estás estudiando algo que te gusta, entonces no debería ser tan difícil ya meterle un poquito más de las ganas que ya tienes a eso para que tengas notas sobresalientes, ya. Aquí sí debes apuntar pues a ser pues el mejor, el primero en las evaluaciones, o sea, para que saques las mayores notas y tengas más consideración o tú puedas pedirle una carta de recomendación a tu institución. En mi caso fue lo que me pasó, justo llegué al primer puesto de la carrera, ¿ya? Y a partir de allí, la UTP me envió a mí y a dos alumnos más de todas las carreras de ingeniería a un concurso donde era de Huawei, no me acuerdo el nombre ahorita, Seed for the Future, creo que es en donde te envían hasta China, ¿ya? Piña yo, que era eh, época de pandemia y pues China no pasó nada, pero fue todo online. Entonces, esas cositas te traen grandes beneficios. Incluso ahora la mayoría de las universidades, y está muy bueno ahora también lo que tú estás haciendo, que es comunicar más eventos, más cosas que hacen, ¿ya? Esa es una forma en donde tú puedes acceder a un trabajo. Entonces, en mi caso, me ayudó la universidad y otra cosa que también te da es que, aparte de eso, hay bolsas de trabajo. Entonces, ahí también, dentro de cada institución, tienes más chances de llegar ahí. Obviamente, tu primer trabajo, pues, no va a ser súper chévere y tampoco van a respetar mucho tus horarios que digamos. Entonces, más aún en ciberseguridad en donde eh, el puesto de entrada, el que llamo yo pues como decir el McDonald's o el KFC de la ciberseguridad, para mí, en mi opinión, es como los puestos de SOC, ¿sí? De nivel de servicio N1 en donde, pucha, tienes horarios rotativos, no puedes planear tu vida más de 2 semanas y bueno, si algo pasa, pues debes estar ahí, pase lo que pase. Entonces, y la ventaja que trabajes remoto tampoco es tan ventaja, pues porque cu- cualquier cosa, oye, necesitamos que cubras un turno. Entonces, pero lo importante es que debes soportar al menos unos meses o un año para que tengas tu experiencia para que puedas ir saltando a otro puesto laboral. Ahora, otra forma de entrar en el mundo de TI también, pues es algo que un amigo hizo, ya, él estaba en otra área totalmente diferente, ya, de agro, no sé qué cosa, algo así, y trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche, ya, entonces, él es de los poquitos, de los raritos nomás que yo he encontrado en donde sí podía balancear y dejaba todo lo demás de lado, familia, salía con amigos, entonces le metía todo su esfuerzo a lo que es estudiar la carrera de TI. En el caso de él era software, creo. La cosa es que en la misma empresa él logró que le dieran la oportunidad de entrar en un puesto, pues obviamente menos pagado y ya ahí al menos ya podía empezar con algo. Y entonces, esos dos en sí son las cosas que más se me ocurren y pues las cosas que yo he visto que me han servido a mí y que le han servido a otras personas. Otras cosas extras que también puedes hacer es el tema de comunidades, voluntariado y cosas así, que seguro ya después ya entraremos a tocar ahí más a detalle, pero ahí Ujú. tienes que tener en cuenta que
no es meterse por meter, sino es aportar genuinamente a la comunidad. Porque si vas y escuchas nomás y no haces nada, pues tampoco te va a servir de mucho. Entonces, esas dos cosas, estudia y pues, bueno, y en sí la más fácil pues que tengas una red de contactos pues potente en donde Sí. si ya tienes esa red, no creo que deberías estar preocupándote por encontrar tu primera oportunidad laboral porque va a caer por sí sola. Sí, aunque lo que dices suene muy, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Natural o muy obvio, seamos honestos, la gente de nuestro rubro no nace siendo extrovertido o abierto de comunicación. Y esto justo lo mencioné en el episodio pasado, que justamente las habilidades blandas son muy importantes para las diferentes áreas. En algunos casos, tal vez, si eres una persona que se especializa en ciberseguridad, que a lo mejor tu rubro no es tanto hablar con el público, sino más que nada estar detrás de la computadora, fijándote cuando sale alguna vulnerabilidad y cómo mitigarla. De alguna u otra forma también te va a abrir más puertas también el ser sociable, el poder explicar, el poder ser abierto en palabras y bueno, claro, también justificar todo eso también con el respaldo de conocimiento que tengas detrás, como lo mencionaste. Claro, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo en eso. Es más, de hecho, yo también era pues de los que pensaba tipo así, bueno, pues oye, yo estudio para trabajar, no para conversar con nadie, yo solamente quiero trabajar, pues, pero pensar así es una forma un poco como de, o sea, el mundo no funciona así y si vas a seguir quedándote con tus ideas así, pues no vas a llegar a conseguir tus objetivos, o al menos te será más difícil. Totalmente de acuerdo en lo que dices, habilidades que sí o sí necesitas de desarrollar es la comunicación, el manejo de conflictos y qué otra cosa más, el saber hablar en público, el escuchar, aunque no lo crean también en ciberseguridad, los que ya estamos igual de repente ya podrán confirmar, pero de repente los estudiantes hay a veces que se enfrascan mucho y no hacen pues, contactos o no interactúan mucho con, con otras personas. Entonces eso de repente te puede llegar a disminuir las chances de subir porque hay puestos, incluso en mi mismo puesto, yo tengo que conversar con otras áreas, incluso de negocio, y decirles, oye, no, no tengo que explicarles pues la vulnerabilidad en sí, sino de decirles, oye, si no haces esto, esta funcionalidad que estás desplegando te puede afectar en, no sé, $20,000 por día. Tienes que explicarles en palabras que ellos entiendan, porque son roles de negocio y no te van a entender o no les importa pues si has actualizado tu versión de tu paquete de la 1.2 a la 1.3, o sea, que para nosotros es súper importante pues porque queremos el fundamento y la parte técnica, que claro, pues es lo que nos importa, pero a la otra persona hay que ser un poco empático y entender qué es lo que le interesa y a partir de ahí llegar a una solución en común. Eh, Oye, Michael, yo Marco, no sé cómo desarrollo eso. Bueno, pues hay algo llamado libros o videos o YouTube en donde pones cómo conversar, no sé, cómo ser más sociable. De hecho, yo aprendí así, pues, y pues lo que te manda es que busques esas situaciones, ya sea en comunidades o en trabajos de grupo también, en donde estés expuesto a esas situaciones y ahí vas practicando, pues, ¿no? Entonces, ves un consejo en un video o en un libro, te lo anotas y ya cuando pase ya, a ver, espérame, ya, tengo que responder así, vas practicando. No sé, la cosa es que debes hacer prácticamente dos cosas. Tienes que saber lo que tienes que hacer y tienes que hacerlo. Ambas cosas debes aplicarlas, ambas cosas debes hacerlas. Una, si sabes y no aplicas, pues es como si no supieras nada. Y si aplicas según tú, porque es lo que yo creo, pues vas a estar disparando a ciegas. Necesitas saber que lo que estás intentando es al menos algo que tú no te lo has inventado y que pues tiene algún fundamento para que puedas avanzar. Esas dos cosas fueron las que a mí me sirvieron. Sí, mira, esta es una combinación de muchos factores.
Ujú. justo uno de los que mencionas sobre el tema de que debemos saber cómo compartir la información a otro público que no necesariamente es técnico, porque sí, el mundo no va a regirse por gente que piensa como nosotros. Los que están a veces en puestos altos no saben nada de ciberseguridad y a veces lo único que ven en cifras es money, cuánto se está gastando y cómo justificar el gasto en base a resultados. Y muchas veces lo que pasa es que los ingenieros, llamémoslo así en general para no hablar de un rubro en específico, sucede que a veces, muchas veces, le preguntan algo específico y se mandan un toma técnico que al final el público al que va dirigido no es de ese rubro y al final los estás perdiendo. Y al final lo que buscan, y algunos siempre igual tratan de irse al grano y te dicen, no, quiero esto específico, ¿por qué estamos pagando esto? Y por qué suceden estas cosas. Y a veces ahí toca ir manejar, tratar de responder de la mejor forma posible para también que todo quede bien, porque los números los puedes tener, pero si no sabes comunicar, ¿cómo vas a hacer que te hagan caso? El otro Sí, punto que mencionaste también sobre el tema de, bueno, no, continúa, porque justo de ahí se me estaba yendo la idea. sí, justo quería comentar que más aún en el rubro de ciberseguridad, en donde el presupuesto que se necesita es bastante alto porque las herramientas no son baratas, ¿ya? Em, También debes saber cómo expresar pues lo que has hecho pues en 3 meses aporta valor. Entonces, ahí, dependiendo del área en el que estés, a veces es más fácil tangibilizar tu aporte ya al negocio que en otras, por ejemplo, en arquitectura de, no sé, datos. Tú diseñas una arquitectura de datos y cómo tú transformas eso para que le aporte valor al negocio. Ya lo puedes llevar por riesgos, todo eso, si quieres, ok, ya un poquito más difícil que digamos. Pero hay otras áreas como, por ejemplo, en la parte de DevSecOps, en donde es bien fácil transformar lo que tú has hecho en cosas de valor. Como, pues, ahí está, para quien les interese, es tienes que ahorrar tiempo y acelerar algo llamado que es el time to market, ese, ese valor que los DevOps hablan un montón, ya que es simplemente el tiempo que te demoras en llevar una funcionalidad o algo hasta el mercado. Entonces, si tú logras disminuir eso, todo lo que tú propongas te lo van a aceptar, porque eso al final de cuentas, el gerente de TI entiende que, oye, si antes me demoraba tal cosa y la parte de seguridad, que sí o sí tengo que hacerla, que me demoraba 5 días, lo reduzco a 4, te van a decir, oye, ese proyecto priorícenlo, ese proyecto denle el presupuesto que necesita y así. Entonces, esa también es una de las cosas que por ahí si les interesa un rubro de repente de desarrollo y seguridad, DevSecOps también es una muy buena idea. Sí, es cierto. Sí, es un área muy interesante. Tal vez en algún punto tal vez lo podamos hablar más Sí, adelante. sí. Pero bueno, igual son muchas las cosas interesantes que suceden y que no necesariamente nos lo dicen, porque siempre le recalco esto en los episodios. eh, Cuando entramos a una carrera, nos venden la ilusión, como tú lo mencionaste, de que vas a acabar de esta forma. El fin no es tanto como uno piensa. Por ejemplo, también ciberseguridad existen un sinfín de especialidades de esa área. Ujú. Pero lo que a veces falta es contar la experiencia que uno ha tenido y mencionárselo, o sea, a otras personas cómo ha sido su desarrollo, cómo llegaron a ese punto y cómo pueden desarrollarse más adelante para llegar de esa misma forma. Por eso justamente este podcast hace eso. Por eso nosotros hablamos de diferentes temas de tecnología. Y mira, ya para darle fin a este episodio por el día de hoy, coméntanos algunos tips que les darías a las personas que quieren embarcarse en este rubro. Y también coméntanos un poco sobre cuál tú crees que sería las nuevas tendencias que se aproximan para el área de ciberseguridad. Al menos para tu área en la que tú estás enfocado. ¿Cuál era la primera pregunta? Se me fue. Tips Ah, para ya. los que quieren entrar a ciberseguridad. Ah, ya. Ya. Bueno, lo primero es
lo que te recomiendo es que agarres el libro. O sea, sé que va a sonar un poco aburrido, pero es algo que si te gusta, una vez que abras el libro, vas a decir, wow, Michael y Marco tenían razón. Entonces, dos libros de texto que, ahí está, ya me acordé de uno. Uno es Sistemas Operativos Modernos, la última versión siempre, obviamente, y eh, Redes de Tannenbaum, si no mal me equivoco era. O igual, ahí vemos la forma de dejarlos en los comentarios. Entonces, esos dos, porque en las entrevistas muchas veces te van a preguntar la parte técnica. Y te lo juro que la mayoría de las cosas que preguntan son consecuencia o están arriba de los conceptos base. Entonces, si tú entiendes cómo se comunica una computadora con otra, vas a entender la mayoría de las vulnerabilidades, incluso web o de aplicación, móviles o todo eso. Porque al final, protocolos sobre los que están basados, esos no cambian. Lo que cambian es su aplicación sobre ellos o el uso que dan. Entonces, eso es para la parte técnica y para la parte de habilidades sociales, pues bueno, tienes que practicar todos los días, anda a comunidades, este, atento a las redes de Gianmarco y anda a todos esos eventos donde él está. O sea, fijas, esas son las fijas. No hay necesidad que te compres de repente una suscripción, algún curso, porque hay muy buenas páginas también gratis. O sea, si tienes, yo sí te diría que gastes porque te vas a ahorrar la parte de la implementación de laboratorios, que sí te ayudan a entender todo eso, pero lo que tú quieres es al final la parte de... No te van a preguntar cómo instalaste este sistema operativo de Kali Linux, no te van a preguntar eso. Te van a preguntar, oye, ya, ¿cómo es esta vulnerabilidad? Eh, eso, esas dos cosas. Estudia la parte técnica bien, porque por algo estás estudiando porque te gusta. Y lo otro es que practiques las habilidades blandas. La siguiente pregunta era, ¿tips para qué? ¿Cuál crees que va a ser la nueva tendencia Ah, para la las tendencias. ciberseguridad? Algo último que sí es en donde estoy viendo más yo cosas que están saliendo es la cantidad de empresas que están requiriendo profesionales que aseguren las implementaciones de IA. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy viendo yo? No solo en mi trabajo, sino también en internet, todo eso, es que la mayoría de las empresas tienen que contratar a otro proveedor de servicios, algún producto, un SaaS, un PaaS, lo que sea, ya que tiene pues capacidades de IA. Entonces, anda a ver esa IA cómo está hecha. Entonces, debes asegurarte que esa integración, ya que en tu empresa van a hacer, esté segura. Entonces, es IA en lo que es ciberseguridad. Tanto, y aquí si quieres ya, pues lo que yo te recomendaría sería que cheques la parte de DevSecOps, ¿ya? Y arquitecturas de seguridad, patrones de arquitecturas, todo eso. Igual, yo tengo algunos libros de referencia que ya los he pues curado en mi poca experiencia, ¿ya? Porque hay un montón de libros igual, pero son los que yo más he encontrado que me sirven, ¿ya? Para consultar, porque lo que tú quieres es, cuando te pregunten, no es yo creo que, no, pues eh, en ciberseguridad no hay que, no se suele usar mucho eso, sino debes tú decir, mira, esto de aquí es cómo se debe hacer, porque ya ha habido gente detrás, empresas detrás que lo han trabajado y esa debe ser tu respuesta. Entonces, no hay mucho lugar para experimentación en lo que es ciberseguridad a la hora de implementar cosas, sino es seguir las mejores prácticas. Y bueno, de ahí queda otra cosa más, estar allá. Eso y eh, algo que ahora último también estoy más metido es en el... Pucha, no sé si nos van a banear o algo, pero ya voy a decirlo de otra manera, desarrollo de recursos ofensivos, ¿ya? Por no decir pues la palabra con M, malware, ya malware pues, sorry. Igual, no creo que esté mal, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, eh, muchas cosas que puedes ver en lo que es detección y respuesta también está muy pedido, que en palabras simples es cómo detectas, cómo vas detectando y creando nuevos programas no tan buenos, ¿ya? Y cómo puedes detectarlos para que no se expandan y todo eso.
dos cosas. Tema de recursos ofensivos y cómo detenerlos, y lo que es seguridad en lo que es implementaciones de IA. Esas dos son las cositas que yo les veo más cosas. Vale, la verdad que ha estado muy interesante el episodio del día de hoy. Y antes de acabar esto, voy a dejarles un tip que yo también suelo aplicar dentro de mi área laboral. A veces es bueno, uno, no mentir cuando no sabes algo, sé honesto, Sí, pero en el otro sentido también no rendirse fácilmente. Porque a veces es bueno decir, no lo sé, pero también decir que si está en tus facultades, investigarlo y en la medida de lo posible dar la respuesta más rápida. ¿Por qué? Porque eso dice mucho de ti. Somos personas que naturalmente en algún punto quizás a lo mejor sale algo nuevo y no es tan fácil de adoptarlo para nosotros. Pero créanme que si tu nivel de adopción es mucho más rápido, porque igual vas adaptándote, vas evolucionando cada vez más en tu adopción con la tecnología, las empresas les va a gustar eso, porque eres una persona que no se está quedando estancada, sino que eres una persona que se actualiza, que constantemente está al tanto y vas a ser un ente valioso para esa empresa. No importa si pase lo que pase, igual van a querer priorizar obviamente detenerte dentro, porque van a decir, ah, no, mira, esta persona tiene mucho valor y nos está ayudando bastante, ha descubierto tal cosa y nos ha ayudado a mitigar tal cosa. Así que eso les dejo como tip, ya esto es la parte final del episodio. Creo que nos alargamos un poquito más de la cuenta, pero igual espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye. nos vemos, hasta luego. Chao.